Ayer, Mónica García, candidata de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, aparte, claro, de madre y médica, nos ofreció una breve lección sobre la historia del pensamiento liberal. Escuchémosla. Pero sus mensajes, señora Ayuso, no por exitosos, son novedosos. Mira, me atrevería a decir que vienen de la factoría más caduca y retrógrada de la historia. Hemos tenido aquí algunos ejemplos con la señora Monasterio. Mire, a Madrid se viene a hacer lo que le da a uno la gana, es la traducción cañí del laissez-faire defendido por Adam Smith y Hayek hace nada menos que 2 siglos, o por el ínclito Aznar cuando decía que quién le iba a decir a él que antes de conducir las copas que se tenía que tomar. El vivir a la madrileña que nos ha vendido no es más que la sociedad no existe, solo existen los individuos que Margaret Thatcher pronunció acabando con el estado de bienestar británico hace 40 años. Bueno, vamos por partes porque es complicado cometer tantos errores en tan poco tiempo. Primero, lo más evidente. ¿Qué es esto de que Adam Smith y Hayek defendieron unas ideas hace 200 años? Es decir, en pleno siglo XIX. Del laissez-faire defendido por Adam Smith y Hayek hace nada menos que 2 siglos. Es que no solo presenta a ambos autores como si fueran coetáneos, sino que los ubica a los dos en un siglo en el que no vivieron y no desarrollaron su carrera intelectual. Adam Smith vivió en el siglo XVIII, no en el siglo XIX. Nació en 1723 y murió en 1790. Y su obra más importante, más reconocida, La riqueza de las naciones, es del año 1776. Por su parte, Hayek nació en 1899. Aquí ella se podría agarrar a que efectivamente nació y vivió 2 años en el siglo XIX, pero murió en 1992. Es decir, vivió prácticamente toda su vida y desde luego desarrolló totalmente su carrera intelectual en el siglo XX. Empezó a escribir en los años 20 y recibió el Premio Nobel de Economía en 1974. De hecho, como ya hemos visto, Hayek murió 200 años después de que muriera Adam Smith. Eso de ubicarlos a los dos en el siglo XIX, cuando ninguno de los dos desarrolló su carrera intelectual en el siglo XIX, como que no es demasiado riguroso. Como tampoco es demasiado riguroso vincular a Smith y a Hayek con las ideas del laissez-faire. En primer lugar, la expresión del laissez-faire no fue acuñada por Smith, fue acuñada por los pensadores fisiócratas. Es verdad que Smith en algunos momentos abrazó esa expresión del laissez-faire, pero su pensamiento siempre ha sido mucho más complejo del reduccionismo al que lo han querido someter algunos que han calificado a Smith de un ultraliberal. Ojalá Smith hubiese sido ultraliberal, ojalá Smith hubiese abrazado el laissez-faire, pero no fue exactamente el caso. Por ejemplo, como dice el economista Jacob Wiener en este artículo académico en el que justamente explora la relación de Smith con el pensamiento laissez-faire, Adam Smith no fue un doctrinario defensor del laissez-faire. Él consideraba que existía un amplio y elástico rango de actividades que podía desarrollar el Estado e incluso estaba dispuesto a extenderlas todavía más si mejoraban los estándares de capacidad, honestidad y servicio público de los gobernantes. Aunque Smith tampoco confiaba en la buena fe y en la capacidad del gobierno, porque era consciente quién controlaba al gobierno y a qué intereses servía el gobierno, sin embargo, entendía que el gobierno era necesario a falta de mejores instrumentos para desarrollar tareas que los individuos no querían hacer o no podían hacer o solo podían hacer malamente. Smith no pensaba que el laissez-faire siempre era bueno o siempre era malo. Esto dependía de las circunstancias y Smith intentó tener en cuenta esas circunstancias del mejor modo que pudo. Básicamente lo que nos está diciendo Jacob Wiener es que Smith no tenía una visión dogmática sobre la libertad. No pensaba que la libertad siempre era buena o siempre era mala y en función de los contextos y de las circunstancias que él analizaba, recomendaba políticas más liberales o menos liberales. Uno podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo con muchas de las ideas de Smith. Yo estoy de acuerdo con algunas, no estoy de acuerdo con otras, pero desde luego es incorrecto, es tramposo calificar a Smith de defensor del laissez-faire, de defensor a ultranza del laissez-faire. Y si no cabe decir que Adam Smith fuera un defensor del laissez-faire, mucho menos cabe decir que lo fuera Friedrich Hayek. Hayek, que era un pensador dentro de la tradición liberal, pero que hoy en día casi podríamos calificar de socioliberal. Es verdad que muchas de las ideas no normativas de Hayek,
su descripción sobre el funcionamiento del orden espontáneo, son ideas que pueden utilizarse y que yo mismo utilizo para defender el laissez-faire, pero Hayek no defendía el laissez-faire. De hecho, criticaba las ideas del laissez-faire. Si uno acude a uno de sus libros más conocidos, es decir, no hay que rebuscar tampoco mucho para encontrarlo, Camino de servidumbre, encontraremos las siguientes frases. Dice Hayek: probablemente nada ha hecho tanto daño a la causa liberal como la insistencia machacona de algunos liberales en algunas reglas generales, como por ejemplo el principio del laissez-faire. O también, continúa Hayek, es importante no confundir la oposición contra la planificación económica con una actitud dogmática en favor del laissez-faire. El argumento liberal a favor de hacer el mejor uso posible de las fuerzas de la competencia como una forma para coordinar los esfuerzos humanos no es un argumento para dejar las cosas tal y como se encuentran, tal y como existen. O también, la cuestión sobre si el Estado debe o no debe actuar o interferir, y el término laissez-faire constituye una descripción muy ambigua y confusa sobre los principios en los que una política liberal se fundamenta. Yo personalmente no estoy de acuerdo con Hayek. Creo que el laissez-faire sí expresa perfectamente lo que, en última instancia, el pensamiento liberal quiere trasladar, que es dejar que las personas vivan su vida sin que ningún agente externo interfiera coactivamente sobre sus vidas. Pero bueno, en cualquier caso, soy muy consciente de que Hayek no se consideraba ni abrazaba políticas que pudiéramos calificar como políticas de laissez-faire. Pero lo sé porque he leído a Hayek. En cambio, Mónica García critica a Smith y critica a Hayek no ya sin haberlos leído, sino incluso sin saber en qué siglo vivieron. Y por supuesto, claro, si no has leído a Hayek, si no has leído a Smith, si ni siquiera sabes en qué siglo vivieron, pues entonces tampoco eres consciente del contexto ideológico dentro del que desarrollaron sus carreras y sus críticas intelectuales, y por tanto tampoco sabes a qué otros movimientos ideológicos se estaban oponiendo cuando estaban escribiendo sus obras. Y por eso que Mónica García diga que el liberalismo de Smith o de Hayek es lo más caduco y retrógrado que existe, resulta verdaderamente sonrojante. Pero sus mensajes, señora Ayuso, no por exitosos, son novedosos. Mira, me atrevería a decir que vienen de la factoría más caduca y retrógrada de la historia. Smith escribió La riqueza de las naciones contra el mercantilismo. ¿Y qué era el mercantilismo? Pues el absolutismo monárquico del Estado, instrumentado por los lobbies y los grupos de presión, por los grandes monopolios y oligopolios de la época, para preservar sus privilegios en contra del libre comercio y de la libre competencia. ¿Acaso Mónica García considera que el mercantilismo contra el que escribió Smith, contra el que se levantó Smith, era más progresista que las ideas de Adam Smith? ¿Es que Mónica García está reivindicando acaso el gremialismo, el regreso a los gremios? ¿Es que acaso Mónica García está reivindicando el proteccionismo a gran escala para proteger a los terratenientes y a los lobbies locales? ¿Es que Mónica García defiende que el Estado debe regular la economía en favor de aquellos que son capaces de cabildear más eficazmente ante un monarca absoluto? ¿Es que acaso Mónica García concibe el Estado como una herramienta de las grandes corporaciones para sacar tajada a costa del conjunto de la ciudadanía, multiplicando precios, multiplicando impuestos, multiplicando regulaciones? ¿Ese es el progresismo de Mónica García contra las ideas caducas y retrógradas de Adam Smith? Y lo mismo cabe decir del caso de Hayek. ¿Contra quién escribió Hayek Camino de servidumbre? Pues Hayek escribió Camino de servidumbre contra las ideologías totalitarias del fascismo, del nazismo, del comunismo y de aquellos que desde Europa occidental pretendían construir un Estado gigantesco inspirados en muchas de las ideas económicas que habían arraigado precisamente en la Alemania nazi, en la Italia fascista o en la URSS soviética. Y lo que decía Hayek es: cuidado, porque las potencias occidentales hemos ganado la guerra política contra el totalitarismo, pero en la medida en que copiemos su modelo económico, existe un riesgo muy alto de que por necesidad acabemos adoptando también sus estructuras políticas totalitarias.
Lo que advertía Hayek es que no existe una separación perfecta entre política y economía, que si el Estado adquiere un control total sobre la economía, necesariamente adquirirá también un control total sobre la vida política de los ciudadanos. Pero nada de esto, cuidado, implica estar en contra, como algunos suelen interpretar de Hayek, del estado de bienestar. Ya hemos visto que en el propio Camino de Servidumbre Hayek critica el laissez-faire, el liberalismo dogmático, decía él, el liberalismo total. Y en otras obras, como Los fundamentos de la libertad, Hayek defiende un estado de bienestar bastante amplio. Lo que está, sin embargo, advirtiendo Hayek en Camino de Servidumbre es que la interferencia del Estado en la economía, claro que hace peligrar las libertades de los ciudadanos, y por eso necesitamos estructuras políticas que mantengan a raya el intervencionismo arbitrario de los políticos en la vida de los ciudadanos. Que otorgar un cheque en blanco a los políticos para que intervengan sobre nuestras vidas con la excusa de que están planificando adecuadamente nuestra economía, en última instancia lo que hace es otorgarles un control total sobre todos los aspectos de nuestra vida. ¿Es que acaso Mónica García considera que el fascismo, el nazismo o el comunismo son ideologías más progresistas, menos retrógradas que las ideas de Hayek? Sigamos ahora con lo que Mónica García dice que dijo Aznar. O por el ínclito Aznar, cuando decía que quién le iba a decir a él que antes de conducir las copas que se tenía que tomar. Personalmente, Aznar me parece un político bastante hipócrita, porque cuando estuvo en el poder no hizo mucho de lo que después de abandonar el poder ha venido predicando. Después de que Aznar dejara la presidencia del gobierno, ha venido defendiendo un discurso, diría, bastante liberal en muchos aspectos, pero ese discurso no encontró reflejo pleno en su etapa de gobierno, y no olvidemos que entre el año 2000 y el año 2004 Aznar gozó de una amplia mayoría absoluta con la que podría haber liberalizado muchos aspectos de la economía que no quiso liberalizar, que se opuso a liberalizar. Aún así, hay que reconocer que lo que está diciendo Mónica García es mentira, porque Aznar jamás dijo que a él nadie tenía que decirle cuántas copas de vino se podía tomar antes de conducir. Escuchemos las declaraciones que hizo Aznar al respecto y que se han manipulado deliberadamente desde entonces. Eso es como esos letreros que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen: no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo... Pues eso es lo mismo. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Déjame que las beba tranquilo, mientras no ponga en riesgo a nadie ni haga daño a los demás. A mí no me gusta que me digan: no puede usted ir a más de tanta velocidad, no puede usted comer hamburguesas de tanto... No puede usted comer esto, debe usted comer esto, debe usted evitar esto, no debe usted beber esto y además usted le prohíbe beber vino. Esa no es la cosa. Aznar en este discurso está criticando todos los aspectos en los que el Estado se está inmiscuyendo crecientemente en nuestras vidas. Si tenemos que comer hamburguesas, si no tenemos que comer hamburguesas, si tenemos que beber vinos, si no tenemos que beber vino, y traza un paralelismo entre ese intervencionismo estatal y la campaña de la DGT de entonces de no podemos conducir por ti. Lo que dice es: yo no quiero que conduzcas por mí y tampoco quiero que regules, que controles mi vida. No quiero que estés al volante de mi vida cuando decido comer hamburguesas o cuando decido beber vino. Pero eso no significa que Aznar haya dicho que a él nadie le tiene que decir cuánto vino beber antes de coger el volante. De hecho, específicamente dice: a mí nadie me tiene que decir cuánto vino beber siempre y cuando no ponga en riesgo a los demás. Y ahí claramente está haciendo una referencia a situaciones como las que se derivan de tomar vino antes de conducir. Por tanto, sí, el contexto es proclive a malinterpretarlo, porque está criticando una campaña de la DGT, donde la DGT estaba lamentando no poder conducir por los ciudadanos, y a su vez está criticando la ley del vino de entonces, que pretendía regular el consumo de vino, pero no regular el consumo de vino durante la conducción, que eso ya estaba sancionado desde hace tiempo. Y por tanto, claro, si utilizas una crítica a la DGT para criticar la regulación del consumo del vino, pues puede venir algún manipulador, como ha sucedido desde entonces, y decir que estás criticando que se regule el consumo del vino antes de conducir. Pero su discurso no iba sobre eso.
Y terminamos con su referencia a la famosa frase de Thatcher. El vivir a la madrileña que nos ha vendido no es más que la sociedad no existe, solo existen los individuos, que Margaret Thatcher pronunció acabando con el estado de bienestar británico hace 40 años. Lo que habitualmente se piensa que quiso decir Thatcher con esta frase es que la sociedad como tal no existe, que solo existen individuos atomizados y aislados de los demás y que por tanto nadie tiene ningún tipo de responsabilidad hacia otras personas. Pero Thatcher no dijo ni quiso decir nada de esto. Lo que Thatcher quería transmitir cuando pronunció la frase de que no existe la sociedad, solo existen los individuos, eran dos cosas. La primera es que el sujeto político básico, el sujeto de derecho, es el individuo y no la sociedad. La sociedad no es un ente que tenga preferencias, que tenga planes, que tenga intenciones bien definidas y que pueda contraponerse al individuo o que pueda incluso anteponerse al individuo. La sociedad está compuesta por individuos que tienen sus propios planes de vida y cada uno de esos planes de vida debe ser respetado frente a la interferencia activa de otros individuos. De lo que se trata, por tanto, es de que socialmente hemos de estructurar la coexistencia pacífica, hemos de estructurar el respeto mutuo de unos frente a otros y de otros frente a unos, y no convertir a la sociedad en una especie de monarca absoluto que tenga la capacidad y el privilegio de dirigir los destinos de cada una de esas personas. Y lo segundo que quería hacer Thatcher con esta frase era criticar a aquellos que querían entregar la responsabilidad de sus vidas a la sociedad, confundiendo sociedad con Estado. Es decir, quería criticar a todos aquellos que defendían que el Estado se tenía que responsabilizar de la vida de cada una de las personas, que cada persona tenía que renunciar a su vida para convertirse en siervo del Estado para así disfrutar de una mejor vida. Como explicó la propia Thatcher en su libro de Downing Street Years, esto es lo que quería decir cuando en una entrevista, que causó mucho revuelo en su momento, afirmé que no existe tal cosa como la sociedad. Sin embargo, nunca se cita la frase completa, que seguía del siguiente modo. No existe tal cosa como la sociedad, hay individuos, hombres y mujeres, y hay familias, y ningún Estado puede hacer nada salvo contando con las personas, y son las personas las que deben preocuparse por sí mismas en primer lugar. Es nuestro deber cuidar primero de nosotros y luego ya cuidar de nuestros vecinos. Lo que quería decir, con bastante claridad en ese momento, aunque luego se ha distorsionado hasta el ridículo, es que la sociedad no es una abstracción que pueda separarse de los hombres y mujeres que la conforman. La sociedad es una estructura viva de individuos, familias, vecinos y asociaciones voluntarias. Yo esperaba grandes cosas de la sociedad en el sentido en el que creía que conforme creciera la riqueza, los individuos y los grupos voluntarios debían asumir mayor responsabilidad en las desdichas de sus convecinos. El error que yo estaba criticando es la confusión entre el Estado y la sociedad como proveedores prioritarios de asistencia social. Cada vez que escucho a la gente quejarse de que la sociedad no debería permitir tal o cual desdicha, yo tiendo a responderles: ¿y qué estás haciendo tú al respecto? Para mí la sociedad no es una excusa para actuar en ayuda de los demás, sino una fuente de obligaciones hacia los demás. Soy individualista en el sentido en el que creo que los individuos son en última instancia responsables de sus acciones y que deben actuar con esto en la mente. Pero siempre he rechazado que exista algún tipo de conflicto entre este tipo de individualismo y la responsabilidad social. Vamos, que lo que Thatcher estaba diciendo es más individuo, más sociedad civil y menos Estado. Algo que desde luego casa fatal con la interpretación que está haciendo Mónica García de esta frase cuando se la quiere arrojar a la cabeza a Ayuso. En definitiva, nos ha quedado claro que Mónica García no abraza las ideas liberales porque las considera muy retrógradas y caducas, aunque luego tampoco demuestra que tenga un amplio conocimiento sobre esas ideas liberales que califica alegremente de retrógradas y de caducas. Pero lo que no nos ha quedado tan claro es qué perspectiva ideológica defiende Mónica García. Si no es el liberalismo, será el socialismo, será el fascismo, será el mercantilismo, será la socialdemocracia, será la democracia cristiana, será el patriotismo, será el nacionalismo. Bueno, escuchémoslo. Por eso desde aquí quiero reivindicar una política a fuego lento, la política de la tranquilidad. Hagamos políticas públicas que favorezcan una vida más lenta, más sana, más feliz y más tranquila. Yo reivindico hacerlo desde el feminismo del bienestar, que se palpa desde las autonomías.
centrado en lo que de verdad importa, en escuchar a los vecinos y vecinas y mejorar la gestión en lugar de buscar el titular fácil. El feminismo del bienestar, una perspectiva ideológica que busca promover una vida más lenta, más sana y más feliz, escuchando a los vecinos, y que no quiere gobernar a golpe de titular. Pues hombre, justamente en este posicionamiento ideológico no hay nada más que titulares vacuos y vacíos, tan vacuos y vacíos como su crítica al liberalismo.